Buenos días, mi nombre es Marian Pasquier y voy a presentar el análisis del efecto Doppler. El efecto Doppler, descrito por primera vez por el científico austriaco Christian Doppler al notar que el tono, frecuencia del silbido de un tren se hacía más agudo al acercarse y más grave cuando se alejaba, ocurre cuando un receptor y una fuente de sonido se mueven de forma relativa, haciendo que la frecuencia del sonido escuchada por el receptor no sea igual que la frecuencia de fuente, es decir, el tono que se escucha es distinto. En este caso, un receptor que se desplaza hacia una fuente estacionaria escuchará una frecuencia más alta que la frecuencia fuente, es decir, la frecuencia que escucha el receptor es la siguiente expresión. Para el segundo caso, como la fuente y el receptor se encuentran en movimiento, la frecuencia que percibe el receptor será menor si el receptor y la fuente aumentan su distancia de separación, y mayor si se reduce la separación que hay entre ellos, es decir, la siguiente expresión. Esta expresión incluye todas las posibilidades de movimiento del receptor y la fuente en un medio relativo. Objetivos. Comprender el funcionamiento del efecto Doppler mediante la aplicación de un simulador. Analizar el cambio de frecuencia percibida por un observador debido al movimiento relativo entre el observador y la fuente en distintas situaciones. Materiales. Para este experimento usaremos el siguiente simulador. Procedimiento. Primeramente, medir la frecuencia percibida por el receptor de manera que se acerque y se aleje de la fuente en reposo. Seguidamente, medir la frecuencia percibida por el receptor de forma que la fuente se aleje o se acerque de este en reposo. Y medir la frecuencia percibida de manera que el receptor y la fuente se acerquen o se alejen. Este simulador está compuesto por un receptor y una fuente que genera el sonido. También se puede observar la frecuencia de la fuente que para esta simulación es de 343 Hz. Y abajo de este se puede encontrar la frecuencia percibida por el receptor. Por último, con los botones de arriba se podrá modificar las velocidades del receptor y de la fuente. Para un mejor entendimiento, haré un ejemplo de una situación. Modificaré las velocidades de manera que se acerquen. Podemos observar que la frecuencia percibida es 840.84 Hz, pero cuando se alejan es 172,51 Hz, es decir, disminuyó la frecuencia. Esto sucede ya que cada vez que se acerca al receptor escuchará un tono más agudo y cada vez que se aleje escuchará un tono más grave. Resultados. A través del procedimiento experimental se lograron analizar diferentes situaciones del efecto Doppler, variando el cambio de frecuencia percibida por un observador gracias al movimiento relativo entre el observador y la fuente, demostrando de esa forma el funcionamiento del efecto Doppler dependiendo del medio efectuado. Gracias.